Espíritu Santo. Concédenos, Señor y Dios nuestro, a los que creemos y proclamamos que Jesucristo nació por nosotros de la Virgen María, murió por nosotros en la cruz y está presente en los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Concédenos beber de esta divina fuente, el don de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Continuamos con el repaso de lo que son los sacramentos y decíamos que la fuente de donde brotan los sacramentos es el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección. Los sacramentos son la forma concreta, habitual, ordinaria, como se nos aplica la gracia que Jesucristo nos ganó con su muerte y resurrección. Claro que puede haber otros medios, si el Señor lo quiere así, Él no tiene límites. Puede ser que alguien simplemente reciba una gracia directa de Dios y entre en un estado de gracia. Pero esa persona tarde o temprano será enviada por Dios a la iglesia para que ésta, a través de sus autoridades, discierna si su conversión, si su fe son auténticas. Dijimos que íbamos a ver quién celebra, cómo se le celebra, cuándo se celebra y dónde. Ya vemos el quién. Decíamos que la liturgia, la acción, el culto, la adoración, que la Iglesia como cuerpo de Cristo, junto con Cristo cabeza, con Cristo que es su cabeza, la adoración que rinde a Dios. De manera que podríamos decir, Dios es el adorado y Dios es el que adora en nosotros. Nos da la capacidad de adoración estando en nosotros para que nosotros adoremos dignamente a Dios. O sea, Cristo en nosotros adora a Dios, a la Trinidad Santísima. La liturgia, pues, por lo tanto, es la acción del Cristo total, decíamos. El Cristo total es Cristo y nosotros, todos sus hermanos que hemos sido hechos hijos de Dios por medio del bautismo, por medio de la fe. Formamos con Cristo un solo cuerpo, y ese cuerpo de Cristo, no descabezado obviamente, sino junto con su cabeza Cristo, de donde le viene la vida, es la que adora al Padre, es la que adora a Dios, es la que alaba, es la que da gracias. Decíamos también que esa liturgia terrena, con la cual adoramos a Dios aquí en la tierra, tiene su réplica en el cielo, porque en el cielo todos los bienaventurados están alabando, adorando continuamente a Dios. Si aquí, por ejemplo, la Eucaristía es la forma más perfecta de adorar a Dios, porque es Cristo, repito, en nosotros quien adora, nos da la capacidad de adorar a Dios y lo adoramos junto con Él, pues esa liturgia terrena se replica, se repite por toda la eternidad en el cielo.
Esto está explicado con muchos símbolos, como es propio de ese lenguaje de este libro, en el Apocalipsis. Decíamos pues que toda la comunidad, que es el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, celebra. Cuando uno va a misa, no es solo el sacerdote el que celebra, sino toda la asamblea junto con él. Asamblea que ordinariamente suponemos está formada por bautizados, por miembros de la iglesia. Si hay alguno que no está bautizado, puede ser que haya entrado por curiosidad, porque vio mucha gente reunida, porque dijo voy a ver qué están haciendo, porque le atrae. De alguna manera Dios lo atrae para que viva por anticipado este misterio santo de la adoración, pero eso lo va llevando poco a poco a incorporarse a la iglesia pidiendo el bautismo. Bien, vamos a ver cómo celebramos. Este es un tema que he repetido mucho, lo he recalcado una y otra vez. Celebramos a través de signos y símbolos. La liturgia y toda la relación que nosotros tenemos con Dios necesariamente se da a través de signos y símbolos, que son acciones en las cuales está involucrado también nuestro cuerpo. Más que nuestro cuerpo, nosotros que somos también cuerpo, que tenemos un cuerpo. Es decir, así como entre nosotros nos comunicamos el amor, la alegría, la gratitud, el pesar, etc. Todo lo expresamos con la mirada, con la actitud, con acciones del cuerpo, un abrazo, arrodillándose, etc. Así nos comunicamos con Dios. Él no necesita este tipo de lenguaje, pero se acomoda a nuestra necesidad, a nuestra manera de ser. Y el primer acomodamiento de Dios para hablarnos en nuestro lenguaje, no en una lengua hebrea o griega o latín o español, no, me refiero al lenguaje corporal. Él se hizo hombre, se encarnó, de manera que Dios en Cristo se comunicaba con nosotros. Repito, Dios en Cristo, Dios que se hizo hombre, que se hizo Jesús, se comunicaba con nosotros aquí en la tierra cuando estuvo con nosotros a través de signos y símbolos, a través de miradas. La mirada de Jesús, habría que pensar, que contemplar esa mirada. Cuando Pedro traicionó a Jesús y lo aprendieron y lo llevaban, dice el Evangelio, Jesús miró a Pedro. Y esa mirada de Jesús derritió el corazón de Pedro. Le hizo sentir todo su pecado, toda su traición, pero al mismo tiempo era una mirada de misericordia, no de condenación. Lo atrajo, lo invitó a la conversión, le dio ánimos para que se levantara. Dice también el Evangelio que una vez se le acercó un muchacho rico para preguntarle qué tenía que hacer para salvarse. Después de que Jesús le dijo, pues cumple los mandamientos, el muchacho le dijo, ya los he cumplido desde niño. Ahora que me dijo, ahora te falta dejar todo lo que tienes y venir y seguir. Dice el Evangelio, Jesús lo miró con amor. O
O sea, vio en él la capacidad que tenía de entrega total a Cristo. Pero, aunque tenía las cualidades, estaba muy atrapado en la red de intereses mundanos y aquel joven no pudo responder. Pero Jesús lo miró con amor. ¿Cuántas veces? Pues siempre Dios en Jesús se comunicaba con nosotros por medio de signos. Imagínense la comunicación que tenía Jesús con María, con su madre, desde que fue capaz de expresarse de niño con su mamá. Y así sus milagros, dice el Evangelio, sobre todo San Juan insiste en eso, eran signos de la salvación espiritual eterna que Él venía a traernos, la renovación interior total de nuestro ser. Todo eso lo probaba haciendo milagros que eran signos que la gente veía, como cuando dijo a los que no creían que podía perdonar los pecados, que decían que blasfemaba porque decían solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, para probarles que sí podía perdonar pecados, es decir, porque era Dios realmente, les dijo: voy a hacer algo que ustedes sí puedan ver y que solo Dios puede hacer. Le dice al paralítico que estaba engarruñado desde toda su vida tal vez: levántate y camina. La medicina moderna, los adelantos, todo eso puede ser que un paralítico, según sea el tipo de parálisis, pues pueda recuperarse, el enfermo, caminar, moverse, pero instantáneamente solo Dios. Entonces los milagros eran signos de que Jesús era Dios. Para eso los hacía. Bien, entonces, si Dios mismo se acomodó a nuestro lenguaje de signos, porque somos seres de alma y cuerpo, espirituales y físicos o corporales o materiales al mismo tiempo, y todo lo expresamos por medio de signos, Dios durante todo el Antiguo Testamento se comunicó con los hombres a través de signos, como la zarza ardiente a Moisés, pero de alguna manera eran signos un poco opacos. Sin embargo, ese Dios que se apareció a Moisés en la zarza ardiendo, se apareció o se presentó o nos visitó haciéndose hombre. Y como hombre obró, se comunicó con nosotros. Entonces dice, la celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Les mencionaba yo como cuando quiso curar al sordomudo, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con su saliva, mojó el dedo con su propia saliva a Jesús y le tocó la lengua. Vean ustedes cómo Jesús usaba signos, actitudes, señales, que el otro pudiera captar, entender. Según la pedagogía divina de la salvación, que bien está expresada esta palabra pedagogía, o sea, es el arte de comunicar algo para enseñar al otro. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y de la cultura humana, es decir, es propio del hombre, en la de comunicarse con signos. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Lo dice la carta a los Hebreos: sabiendo Dios
hablado a los hombres desde antiguo de muchas maneras, finalmente nos habló por medio de su Hijo, nacido de una mujer, es decir, carnal, es decir, material, humano. En el mundo de los hombres, pues, los signos son el lenguaje de la comunicación. La misma palabra, cuando nos comunicamos con palabras, aunque no es la única forma de comunicarse, la misma palabra es un signo, porque es algo material que impacta el oído del que escucha. Por eso en nuestra vida, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Las realidades espirituales, por ejemplo, el amor. ¿Cómo saber que esta persona me ama? ¿O cómo expresarle que la amo si no es a través de signos? Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante lenguaje, gestos y acciones. Pues lo mismo sucede en su relación con Dios. Dios se abajó, se adaptó a nuestro lenguaje. No podíamos hablar el lenguaje infinito, espiritual de Dios, entonces Él se acomodó a nuestro lenguaje. Es como si una persona que habla chino, en lugar de decirnos, pues aprende chino para hablar conmigo, esa persona aprende español para hablar conmigo. Eso fue lo que hizo Dios. Dios habla al hombre a través de la creación visible. Esto es muy hermoso. La creación visible, todo lo que vemos, la hermosura del cosmos, cosmos significa belleza, nos lleva al conocimiento de nuestro Creador. De hecho, es una de las vías para conocer a Dios. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden culto a Dios. O sea, Dios a través de signos nos santifica, nos expresa su amor, nos sana, nos perdona, nos levanta, y nosotros le expresamos también de qué otra manera sino a través de signos nuestro amor, nuestro arrepentimiento, nuestra gratitud. Signos como arrodillarnos, alabarlo, levantar las manos al cielo, hablar con Él, con nuestra voz. El que no cree en Dios diría, pues, ¿de qué está hablando? ¿A quién le habla? Nosotros sabemos que le estamos hablando a Dios. En los sacramentos se da ese diálogo entre Dios y el hombre. Por una parte, Dios nos habla a través de signos, haciéndose presente en el pan y el vino de la Eucaristía, y nosotros, al recibirlo en nuestro cuerpo, le hacemos nuestra acogida, nuestra entrega, nuestra recepción de ese don. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan, compartir la copa, pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. ¿Qué hace una familia cuando llega el cumpleaños, por ejemplo, de la mamá?
del papá de un hijo, pues hacen fiestas, se reúnen, hacen una cena especial, un pastel, brindan con una copa de vino, etc. Vean cómo he estado siempre insistiendo en esa materialidad. Y insisto en ella porque es lo que caracteriza y le da el toque de autenticidad al catolicismo como cristianismo verdadero. Las demás expresiones cristianas, excepto algunas, como los ortodoxos, por ejemplo, las demás expresiones cristianas, principalmente nacidas, que tienen su origen en el protestantismo del siglo XVI, ignora, no totalmente porque no puede, pero hace como a un lado esta expresión. Y por eso para ellos los sacramentos, pues sí, son por parte del hombre una forma de simbolizar mi entrega a Dios, por ejemplo el bautismo, pero no entiende cómo Dios a través del bautismo me lava realmente espiritualmente al mismo tiempo que lava mi cuerpo, o que Cristo esté presente en esa materialidad tan cotidiana como es el pan y como es el vino. Una vez un amigo mío, pastor protestante, me decía, pues no entiendo cómo ustedes los católicos le cantan las mañanitas a la Virgen, el día 12. Y yo no había caído en la cuenta, dije yo, pues de veras, qué curioso, pues es que con la Virgen nos comunicamos como nos comunicamos acá unos con otros. ¿Cómo le hacemos para felicitar a alguien el día de su cumpleaños? Que el mes mañana, por cierto. ¿Cómo nos comunicamos? Pues así, con las mañanitas. Entonces, pues la Virgen para nosotros es una persona que está presente en nuestras vidas y le cantamos las mañanitas. Y luego lo hacemos frente a una imagen suya, como esa que está allí a su derecha, que no es la Virgen obviamente, pero sí es una forma como hacemos o materializamos su presencia invisible entre nosotros. Vean, para el católico es algo totalmente normal, totalmente cotidiano, porque de niños nacimos así en la iglesia que se expresa así. Y el protestantismo, que es un cristianismo, pero no entiende a fondo este carácter de signo que es nuestra comunicación con Dios. Y les decía, a pesar de eso no pueden prescindir, porque como seres humanos que son, pues alaban a Dios con cánticos, con aplausos, sobre todo si son pentecostales, lo alaban con cantos, hasta con danzas, y también alguien diría, pues que tiene. Las grandes religiones de la humanidad atestiguan a menudo de forma impresionante este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. Claro, como seres humanos, en cualquier religión que tenga fe en Dios a su manera, tal vez muy imperfecta y a veces hasta muy burda, pero lo que es espontáneo, les nace, es adorar a Dios, alabarlo con ritos, y los ritos son hechos de signos y de símbolos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, o sea, toma elementos de la creación, de la vida del mundo material y de la vida humana, confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia
de la creación nueva en Jesucristo. Pero ¿por qué lo hace la Iglesia con su liturgia? ¿Por qué toma elementos materiales como el aceite, el agua, o ir a una peregrinación o tener imágenes? ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos comprende. Nos comprende porque Él nos hizo. ¿Quién conoce mejor a un reloj? Pues el relojero que lo hizo. Hemos hablado mucho de signos y de símbolos. Voy a tratar de explicarles un poquito la diferencia que hay entre un signo y un símbolo. Un signo es una representación natural de algo. Por ejemplo, el agua es símbolo de que hay vida o limpieza. El fuego, el humo, pues es un signo de que hay un incendio, que hay fuego. El símbolo es representación de una realidad que se acepta por convención, es decir, porque nos ponemos de acuerdo en qué eso significa. No tiene una conexión muy clara y directa con la naturaleza, pero si nos ponemos de acuerdo en qué eso significa, todos sabemos ya lo que significa. Por ejemplo, la bandera, que es símbolo de la patria. Para uno que no esté educado en lo que es la bandera nacional, pues no es más que un lienzo, ¿verdad? Pero para nosotros la izamos en las fiestas patrias y le rendimos honores. A un trapo, no, estamos expresando nuestro amor a nuestra patria, representada por ese símbolo de la bandera. El pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento recibió de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos, de religiones primitivas como el levantar la cosecha, que los primitivos, llevados de su sentido religioso a ese acto importante en la vida social de recoger la cosecha, le daban una significación religiosa, de acción de gracias, de alegría, de conexión con su Dios. Pues los judíos y hacían lo mismo como pueblo primitivo que era, pero fueron con la ayuda de Dios purificando esos signos para adorar al Dios único y verdadero. Eran signos de la alianza que Dios había hecho con ellos. Qué bonito cuando después del diluvio apareció el arco iris. Eso aparecía en cualquier lluvia que hubiera, más o menos en cualquiera, pero ¿qué sintió aquel pueblo primitivo antes de los judíos? Antes, porque Noé no era judío. El judaísmo, o la formación del pueblo de Dios, de Israel, fue con Abraham, y Noé fue anterior a Abraham. Pero como ellos, que captaron ese fenómeno del diluvio como un castigo de Dios y el cesar de ese diluvio como una alianza de paz que Dios hacía con ellos, y que lo refrendaba, lo firmaba con una firma muy hermosa, divina, que era el arco iris. Todo eso lo captaban. Cualquiera ve el arco iris, pero no cualquiera descubre en él la firma de Dios en una circunstancia muy concreta que está viviendo. Entre estos signos de la antigua alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes,
la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo la Pascua, que era la cena de Pascua en conmemoración de la salida de Egipto, de la liberación de la esclavitud. La Iglesia de Cristo ve en esos signos de la antigua alianza que he mencionado, las unciones, la imposición de manos, la circuncisión, los sacrificios, que eran sacrificios generalmente de animales, pero también de pan y vino, como el de Melquisedec. Ve una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. O sea, el gran signo fue Jesucristo, pero esos signos anteriores eran un intento de Dios de comunicarse con los hombres de manera visible y sensible como ellos podían captar. Y sí, lo adoraban, lo alababan, lo bendecían, lo aplacaban su ira, lo tenían, trataban de tenerlo propicio a un Dios ofendido por sus pecados, por medio de sacrificios, alguna vez de personas contaminados por la cultura ambiente de que se sacrificaban personas, pero poco a poco Dios los llevó a sentir que no eran hombres los que debían de sacrificar, sino que podían hacerlo simplemente con otros seres vivientes o cosas. Como les digo, Cristo, por su encarnación, que es el Verbo eterno de Dios, al hacerse hombre, Él en su persona, en su cuerpo humano, es el sacramento del encuentro definitivo de Dios con los hombres. Dios que nos habla con un lenguaje humano de amor que llegó hasta el aspecto más dramático, muriendo por nosotros en la cruz. Es la forma más elocuente de mostrarnos su amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos a quienes ama. Pues allí Dios nos está gritando su amor. Miren cuánto los amo, que para salvarlos me dejé crucificar. Por eso dirá Jesús: el que me ve a mí, ve al Padre. Todo lo que yo hago es el Padre el que le está hablando a través de mis obras, de mis milagros, de mi amor. Por ejemplo, realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Como les digo, barrar con lodo, por ejemplo, al ciego le barró los ojos, acá los párpados, con lodo, y le ve a lavarte en la piscina si lo es, etc. Entonces, son signos con los que Él se manifestaba. Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua. Él no los clausura, sino que los lleva a la plenitud, esos signos antiguos de la antigua alianza, al fundar o establecer o celebrar con los hombres la nueva alianza en su sangre. Le da a aquellos signos antiguos un nuevo significado. Nuestra Pascua, que es Cristo muerto y resucitado, viene a cerrar o a perfeccionar la Pascua antigua de la liberación de Egipto. Ahí era una liberación de una esclavitud física, y la Pascua de Cristo se extiende a todo el mundo que quiera aceptarlo, pero una liberación más profunda, que es del pecado. De manera que el que está en Cristo, aunque sea esclavo como Onésimo, es más libre siendo esclavo porque está entregado a Cristo que uno que es libre como podía ser un amo
romano que tenía esclavos y que no era libre del pecado. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia. Por eso no podemos despreciar los sacramentos. Por eso no puedo decir yo me arrepiento nada más. Tengo que cerrar con broche de oro ese arrepentimiento, sellarlo, oficializarlo con el sacramento de la penitencia. Si se fijan, el que va a confesarse, se supone, así debe ser, ya va arrepentido. En su corazón ya va adolorido de haber pecado. Pero no se queda allí, se acerca y oficializa ese arrepentimiento como lo quiso Cristo, sometiendo su conciencia al sacerdote para que él, con palabras claras y precisas, le diga: estás perdonado. En el nombre de la Trinidad, estás perdonado. Yo te absuelvo. Y ese yo te absuelvo realiza la absolución en el pecado. Ese yo te absuelvo es una forma visible, tangible, audible en este caso, pero junto con la imposición de las manos de que aquel perdón de Dios se está realizando y haciéndose efectivo. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Repito, son signos habituales en nuestra vida ordinaria. Incluso cuando dos personas, aunque no sean creyentes, son amigos, uno ofendido al otro, el ofensor tiene la humildad y la valentía de decirle a su amigo: oye, perdóname, hice mal. Pues le está hablando, y a lo mejor hasta se le arrodilla dramáticamente para hacer más dramático su expresión, ¿verdad? Y el otro dijo: no, levántate, te perdono, como no, y se dan un abrazo. Son amigos. Uno rompió esa alianza de amistad que había entre ellos, o tal vez un esposo y una esposa, y se perdonan, aunque no sean cristianos. Aquí estamos hablando de gestos humanos habituales, o que pueden darse. La liturgia lo que hace es recoger esos gestos humanos como lo hizo Cristo y les da un nuevo contenido, un nuevo valor, una plusvalía, que es la gracia de Cristo, que se entrega a través de ese signo. Los sacramentos están hechos de dos elementos. Como está insistiendo, el signo, que es una acción, ungir con aceite, echar agua en la cabeza, dar la absolución, pero siempre están acompañados por palabras. Esa unión de palabra y acción es lo que hace el sacramento, porque la pura acción podría no quedar clara y la palabra explica esa acción. Si el sacerdote me impone la mano en la cabeza o me traza el signo de la cruz sobre mi cabeza, pues sí, está bien, pero si al mismo tiempo dice yo te absuelvo, entonces, ven, la palabra está acompañando al gesto y lo está clarificando. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras.
Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, sí. Alguien que no me diga nada, pero me dé un abrazo muy afectuoso, a lo mejor eso tal vez nos pasa más en los duelos, que no sabemos ni qué decirle al otro, pues cómo consolarlo por la muerte de un ser querido, qué le puedo decir que le va a expresar realmente lo que siento. A veces un simple abrazo lo dice todo. Entonces ya la acción, el gesto, el signo ya es un lenguaje en sí mismo, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen esas acciones. Pues Dios las vivifica, la expresa, a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. O sea, yo te absuelvo de tus pecados, y dice uno, amén. El cuerpo de Cristo que se me entrega en la comunión, amén. Mi respuesta es amén. O sea, así sea, así lo creo. Es mi respuesta, mi acogida a la acción de Dios. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe del hombre. En la misa, por ejemplo, en todos los sacramentos, pero en la misa se ve más claro, será porque la celebramos con más frecuencia que los demás sacramentos, es parte integrante de la celebración sacramental, la palabra, o sea, la liturgia de la palabra. Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. Por ejemplo, el leccionario con el misal, sobre todo en la misa antigua que celebramos aquí los domingos a las 6, pero también en la nueva, vean ustedes cómo se llevan el libro de los evangelios, o de las lecturas, a veces un libro que contiene solamente los evangelios, para subrayar que el evangelio es la parte más selecta de la Biblia. Entonces hay un libro litúrgico que es el evangeliario, que es nada más en los evangelios de la misa. El diácono lo lleva ante el sacerdote que le pide la bendición para proclamar la palabra, lo lleva en alto y lo lleva hasta el ambón y ahí lo abre. Si es misa solemne, toma el incensario, inciensa al libro, inciensa. Son signos que están realzando, subrayando la dignidad de la palabra de Dios, haciéndonos sentir a todos que ahí hay algo importante, que no es cualquier libro ni cualquier palabra la que voy a escuchar. El incienso es una señal de adoración o de reconocimiento de la presencia de Dios allí. Incluso cuando se inciensa la comunidad, porque eso se hace en misa solemne o al ministro, se está reconociendo que ahí está Dios. O cuando se inciensa el cadáver en un funeral, se está reconociendo que aquel es un templo de Dios, que fue templo de Dios, por lo menos mientras estaba, y que sus restos son reliquias dignas de respeto, porque fueron tierra santa pisada por el Señor. ¿Qué será con más razón cuando muere un santo? O las reliquias de un santo. Como les digo, fuera de la Iglesia Católica esto no se entiende en las otras iglesias. Cuando han visto una reliquia en el templo metodista, bautista, etc. Dicen, no, eso es idolatría. Pero a lo mejor ese que dice que es idolatría fue a Tierra Santa, recorrió los caminos que recorrió Cristo, Belén, Nazaret, Jericó, etc., Jerusalén, con veneración, y hasta se trae un puñito de tierra
hollada por tantos ejércitos que han pasado por allí, por tanta violencia y tanta maldad. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué trae esa hojita de tierra o ese recuerdo de Tierra Santa? Porque está vinculado en su fe con la encarnación, con la presencia humana de Dios que se hizo hombre y vivió en aquella tierra unos cuantos años comparado con la historia tan larga. Bien, pues el cuerpo del cristiano y más el cuerpo del santo, del cristiano que se santifica, pues es Tierra Santa, porque allí estuvo Cristo. ¿Me explico? Entonces veneramos esos restos como era Tierra Santa, porque el que lo santificó a la Tierra Santa, que de santa no tiene nada, como les digo, pero sí lo tiene todo de santa, no por ella, sino por Cristo que la pisó, que nació allí, que murió allí, que la regó con su sangre. Así también Cristo, por medio del Espíritu, habitó en este cuerpo que hoy veneramos de un santo que respondió a su vocación y que desde su bautismo fue creciendo en santidad y en gracia hasta que murió y se fue al cielo. ¿Por qué veneramos esas reliquias? Porque son Tierra Santa. Son tierra, el cuerpo finalmente será tierra, pero Tierra Santa, porque allí habitó Dios de una manera muy especial. Entonces les decía que la palabra de Dios que se lee en la liturgia se resalta su importancia con ciertos signos. Por ejemplo, el ambón es un lugar destacado. Allí se pone el leccionario, desde ahí se proclama el Evangelio principalmente, pero también las otras lecturas bíblicas. No está bien leer en la misa otras lecturas que no sean bíblicas. Ya ese lugar especial, fíjense, hasta se hizo allí fijo de mármol, de una manera lo más bonita posible, según la sencillez de tal o cual templo como este. En otros será algo mucho más adornado y más rico. O incensamos el libro, o lo llevamos en procesión al ambón. Todo eso está indicando, nos está, a la asamblea, al pueblo, le está diciendo lo importante que es aquello que se va a leer. Y entonces ya uno para la oreja. Ah, caray, pues ¿qué libro es ese tan importante? ¿Qué me va a decir? La palabra y la acción litúrgica indisociables, palabra y acción, los sacramentos, la acción en el bautismo, echarle agua en la cabeza o bañarlo totalmente si se tiene una fuente o un río, también es un bautismo válido, pero al mismo tiempo las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras que Cristo mismo dijo. Son indisociables pues la acción y la palabra en cuanto signo y enseñanza. Lo son también en cuanto que realizan lo que significan. Hemos hablado mucho de signos y de símbolos. Y ahora hablamos de sacramento. ¿Qué diferencia hay? Ya vimos entre signo y símbolo. Pero el sacramento es un signo o un símbolo que no solo significa o me lleva a comprender algo que no veo, sino que lo contiene realmente. La absolución del sacerdote en la confesión es un sacramento que no me dice, pues que Dios te perdone, ojalá te perdone. No, dice, yo te perdono.
En la pizza no dice el sacerdote, pues este pan y este vino, pues sabe que a ver si se convierte en el cuerpo de Cristo, o que para usted signifique que Cristo está aquí presente. No, dice, esto es mi cuerpo, como dijo Jesús en la última cena, tomando el pan y luego el vino como su sangre. No dijo, este pan simboliza mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y ya había dicho antes, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Se asustaron, claro. También nosotros nos hubiéramos asustado. Hasta los apóstoles se asustaron, nomás que Pedro se adelantó antes de que se fueran corriendo también los demás. Digo, Señor, ¿cómo nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso que estás diciendo no lo entendemos, pero si tú lo dices, pues así será. Y esa fe de Pedro se vio premiada cuando en la última cena les dijo eso Jesús. Entonces les cayó el 20. Así nos quería dar su carne y su sangre, a través de un signo, pero que no solo significa, sino que Él se nos da realmente vivo y verdadero, viene a nosotros como alimento en la Eucaristía. Ya son las 9, se me pasó el tiempo, ¿verdad? Van a ser las 8. Bueno. ¿Vamos bien o me devuelvo? Bueno. Entonces los sacramentos son signos que significan, o sea, eso quiere decir que son la manera de expresar algo, el perdón de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios entre nosotros en la Eucaristía, la mano de Cristo médico que se posa sobre el enfermo y que lo puede curar físicamente, pero ciertamente lo cura espiritualmente en la unción de los enfermos. La que santifica el amor de los esposos, que al darse el sí le están prestando su boca a Cristo para que Él diga sí al otro, sin hacerlo un lado a ellos, claro. Cristo arropa, toma el sí del esposo y el sí de la esposa para que el sí que le da al otro sea un sí de Cristo, fortalecido. Su sí débil, pobre, humano, se fortalece, se eleva, se dignifica, se embellece al asumirlo Cristo en el sí de Cristo. Bien. Por eso para la Iglesia los sacramentos no son nada más símbolos así o signos que nada más simbolizan pero que no contienen. Esto sucede en el protestantismo. Los sacramentos son símbolos nada más. La cena que ellos también celebran, el otro día llamamos misa, que ellos hacen en conmemoración de la última cena, es un símbolo de la presencia general de Dios en nuestras vidas o de Cristo y la entrega, pero no es Cristo realmente el que se me está dando. Por eso nosotros, al terminar la misa, si quedan hostias, las guardamos con adoración y la adoramos. ¿Cómo adorar un pedazo de pan? Y eso dice, están adorando un pedazo de pan. No, estoy adorando a Cristo, porque ellos muy fácilmente, pues se acaba la misa, quedaron 3, 4 hostias o panes o lo que coman, y pues lo guardan, o tiran, o lo regalan, ya se acabó la ceremonia, ya dejó de significar eso, ahorita ya no es más que un pan cualquiera. Nosotros no, se guarda para seguir alimentando.
para llevarlo a los enfermos principalmente. Al principio se guardaba con esa finalidad principal. Pero estando Cristo allí, la devoción popular, la fe del pueblo, más de los laicos que de los pastores, dijo, pues hay que subrayar nuestra fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, y entonces nació, por ejemplo, la fiesta del Corpus, la procesión del Corpus, la adoración de las horas santas, y luego cómo expresar que es Cristo el que está allí, pues con una custodia lo más bonita posible. Si es de oro, mejor; si es de diamantes y piedras preciosas, mejor, pues que es el trono de Dios. ¿Se están dando cuenta lo que significa que ustedes son católicos? Porque muchos dicen, no, ya no soy católico, yo ahora soy, me fui a esta iglesia donde cantan más bonito. Pues sí. Hablando de cantar bonito, viene el sentido simbólico también que tiene el canto y la música en la liturgia, pero eso lo vamos a ver la próxima vez.